seguir. Entonces, estaba leyendo sobre los trastornos de la alimentación y justo se cortó. Entonces dice, retomo acá en este párrafo donde dice, se desconoce cuántos adultos y niños padecen otros trastornos de la alimentación serios y significativos, como los trastornos de la alimentación no especificados, TANE. Incluye los trastornos de la alimentación que no cumplen los criterios para la anorexia o la bulimia nerviosa. El trastorno por atracón es un tipo de trastorno de la alimentación llamado TANE, pero se sabe que TANE es el diagnóstico más común para aquellos que buscan un tratamiento para el trastorno de la alimentación. ¿Qué es esto del TANE? Porque ahora vamos a ver bien, con detenimiento, qué quiere decir esto de la anorexia y la bulimia, que tienen características muy comunes, muy similares, y comunes, pero que en algún punto se diferencian una cosa de la otra. Pero aparece esto de los trastornos de la alimentación no especificados o los TANE, como por ejemplo, y que está dentro del trastorno por atracón. El trastorno por atracón es aquel trastorno que sufre la persona que es obesa, por ejemplo. Una persona que es obesa o que empieza a tener exceso de peso, más por sobre lo normal, o sobre lo, en realidad sobre lo favorable para su contextura física, sufre este trastorno por atracón. Este trastorno por atracón que trae episodios justamente de atracones que no se siguen de nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora lo vamos a ver bien con el libro, con lo que dice el libro, pero en la bulimia y en la anorexia, más que nada en la bulimia, hay atracones. Hay episodios de atracones. Y seguidos a estos episodios de atracones, hay comportamientos de contrarrestar el efecto del atracón. Como por ejemplo, provocarse el vómito. O en el caso de la anorexia, el hecho de ingerir laxantes, ¿sí? O diuréticos. Entonces, eso pasa en la anorexia y en la bulimia, que hay atracones, pero después lo que se hace es hay una conducta, un comportamiento de parte del individuo para contrarrestar el efecto del atracón. En las personas con atracón, son atracones, pero no hay comportamientos de contrarrestar. Entonces, como no hay comportamientos de contrarrestar esto, la persona empieza a subir de peso. Es más, el único comportamiento que hay seguido a la culpa que aparece cuando una persona come demasiado en un momento determinado es seguir comiendo, ¿sí? La persona tiene un trastorno por atracón y come mucho, se sienta a comer un asado en familia y se come 3, 4 platos de asado y sigue comiendo, no sé, digo, por decir algo, ¿no? Y después se mira al espejo, que pesa y ve que subió un montón de peso, si quizás algunos sienten culpa, pero en esta culpa la transforman en seguir comiendo, no la transforman en otro tipo de conducta. Esa es la característica quizás fundamental o más significativa de la persona que sufre trastorno por atracón. Esto de que seguido al atracón hay más atracones. Por eso la persona termina siendo una persona obesa. ¿Sí? Y el trastorno por atracón es uno de los trastornos de la alimentación no especificado, un TANE. Otro de los trastornos de la alimentación no especificado es las conductas de pica. Son aquellas personas que ingieren cosas que no son comestibles. Quizás no es normal para nosotros, o no es muy común verlo entre nuestro entorno. Seguramente nunca lo escucharon, pero hay gente que come tergopol, hay gente que come plástico, hay gente que come, bueno, insectos también. Hay gente que come productos que no son comestibles. Esto se llama conductas de pica cuando es nada más que el hecho de una conducta determinada en un tiempo determinado. Por ejemplo, en el autismo, y ahí no las quiero mezclar ni las quiero confundir, en el autismo hay muchas personas que están dentro del espectro que tienen conductas de pica. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, agarran una lapicera y empiezan a mordisquear el capuchón y cortan pedacitos de capuchón y se lo comen, y se lo comen y se lo tragan. Está dentro del autismo y eso se llama, y son muy comunes,
las conductas de pica, de comer cosas que no tienen nada que ver con lo comestible. Ahora, cuando esta conducta de pica se convierte en algo frecuente y persistente, se llama trastorno de alimentación no especificado. A ver, esperen que Rocío me está diciendo algo por el chat. Yo tenía un compañero que masticaba las hojas de la carpeta cuando estaba ansioso, pero se las comía. Sí, hay gente que come algodón, por ejemplo, en pequeñas cantidades. Es mucho más común en otros países, más que en el nuestro, por lo menos en el conocimiento que tengo yo, pero muchas personas tienen estos tipos de trastornos de la alimentación no especificados y tienen que ver con estas cosas, de comer cosas que no son comestibles. Más allá de el trastorno por atracón, que también está dentro de los trastornos de la alimentación no especificados. Así que bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de los TANE. De características de alimentación que no tienen nada que ver con lo favorable, con lo saludable. ¿Está bien? Sí. Las caras de Marcela, que no podía creer. Sí, Bueno. Sí. Yo me comía el capuchón, pero lo mordía nomás y cuando salía el pedacito lo escupía, ¿viste? Así de cosas. Claro, Es una costumbre de todos. Es costumbre Sí, de es una muchos. costumbre. Eso es lo que llamamos costumbres de autorregulación de la ansiedad. ¿Sí? ¿Vieron? Pero esto que decía Ro de la hoja de papel, la hoja de papel cuando se junta con la saliva, después se hace un masacote. ¿Entendés? ¿Cómo le cae al estómago? O sea, pobre pibe. Bueno, me quedé helada. Claro, imagino que lo han visto nunca en Discovery, en el canal de cable en Discovery. Sí. En un momento, no sé ahora, porque hace tiempo que lo vi, había un programa sobre estas cosas raras. Y había gente que comía el y después terminaban operándolos con unos tremendos bolos o con problemas de estómago y demás, porque claro, eso come pelo, por ejemplo. Hay otra gente que come bueno, pelo. Yo tengo mi sobrino, que tiene 3 añitos, y come el pelo de la mamá. ¿Viste? Eso es más común todavía. Es muy común eso, de comer pelo. Y más en los niños. Pero le saca los bollos de pelo y se lo come, todo el tiempo está comiéndolo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Una cosa que no puedo creer. Pero bueno, pasan, es común. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de los TANE, de los trastornos de la alimentación no especificada. Por eso quería hacer un parate para explicar esto. Sigo leyendo. Esperen que... Ahí. Dice, los trastornos de la alimentación son enfermedades reales y tratables. Con frecuencia coexisten con otras enfermedades como la depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. Ahí podemos decir que si coexisten con otra enfermedad, hay una comorbilidad. ¿Sí? ¿Vieron que le hablábamos hace un rato de la comorbilidad, de lo que se trata? Bueno, cuando hay una enfermedad ligada a otra o pegada o asociada, hay una comorbilidad. Si una persona tiene depresión y trastorno de la alimentación, tiene una comorbilidad de patología. ¿Sí? Otros síntomas que se describen en la siguiente sección, dice, pueden ser potencialmente mortales si la persona no recibe tratamiento. Las personas con anorexia nerviosa son 18 veces más probables de morir a una edad más temprana en comparación con las personas de edad similar en la población general. Bueno, pongan como título, la fecha de hoy es un día nublado, trastorno de la conducta alimentaria, y entre paréntesis pongan TCA, que es así como lo vamos a conocer, como lo vamos a abreviar, la sigla, trastorno de la conducta alimentaria. Ay, me pasé. Y vamos a poner una definición. Hay algo que es notable en esto de la definición, y es que cuando una persona pierde el control sobre su forma de comer, a eso se le llama trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Cuando se pierde el control. Quizás es la característica más significativa o más importante de lo que es un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces pongan, un trastorno de la alimentación es una enfermedad que causa graves, lo que dice el libro,
perturbaciones en la dieta diaria de un individuo. Vamos a aclararlo así. Coma, tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso. Y ahí vamos a abreviar un poquito. ¿Me lo repetís? Que me quedé por la mitad. Es un trastorno alimentario. Sí, dije, un trastorno de alimentación es una enfermedad que causa graves perturbaciones en la dieta diaria de un individuo. Ajá. Coma, tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso. Punto seguido. La característica más importante, y ahí les voy a cambiar lo que dice el libro, o por lo menos lo voy a resumir de otra manera, es la pérdida de control. Sobre la alimentación. Entonces, la característica más importante es la pérdida de control sobre la alimentación. Coma, seguido por el impulso de comer más o menos. ¿Bien? Bueno, bien. Eso es trastorno de la conducta alimentaria. Más que nada, la pérdida del control sobre la alimentación de uno, ¿sí? La perturbación de la dieta del individuo, cuando ya no es favorable. Ningún extremo es bueno, ni comer mucho, ni comer poco, ¿sí? O comer, en el caso de los TANE, cosas que no son comestibles, ingerir productos que no son comestibles. Eso también es un trastorno de la conducta alimentaria. Y seguramente está seguido de algún otro tipo de crisis o de trastorno que tiene que ver más que nada con lo psíquico. Pero bueno, en ese terreno no vamos a entrar, con lo psíquico, con lo emocional. Lo más probable y lo general es que siempre está acompañado de alguna otra característica psíquica o emocional que tiene el individuo. Un trastorno de la conducta alimentaria no viene solo. Aunque, como yo les decía al principio, y vamos a ver ahora, es que muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria comienzan con una organización desfavorable de la dieta de un niño. Muchas veces, ¿qué pasa? Y voy a entrar en este tema. En estimulación temprana hablamos de la prevención de un trastorno de la conducta alimentaria. Y tiene que ver con tener una rutina saludable. Este tiempo, quizás no este tiempo de cuarentena, ¿no? Pero en el tiempo que vivimos, donde la mujer empezó a trabajar fuera de la casa y donde ya los hijos se manejan de otra manera y quizás los tiempos son distintos, los papás salen a trabajar, los hijos o tienen doble escolaridad o quedan al cuidado de alguien, sea quien fuese, familiar, amigo, niñero, lo que fuese, la alimentación no se volvió algo muy esencial. Más que nada hace unos años. Ahora es como que se está tomando una conciencia sobre esto, pero hasta hace unos años no había mucha conciencia y hubo muchos trastornos de la alimentación por esta causa. ¿Por qué? Porque el chico come solo, parados al lado de la mesa, rápido, con tiempos cortos, siempre atrás de otro horario. Muchos papás trabajan o no, pero llenan de actividades a sus hijos, actividades en cuanto a que sale del colegio, después va a fútbol, después sale de ahí y va a teatro y después hubo un auge donde había muchos
niños con muchas tareas, con muchas cosas para hacer en el día, y entonces esto de los horarios de ir corriendo, de andar corriendo, no les daba tiempo. Otra de las cosas que pueden llegar a pasar es que la mamá viene al mediodía a la casa y se vuelve a ir porque trabaja en comercio, entonces hace algo rápido, una salchicha y unas papas, o una salchicha y un tomate, y comemos mal. Esto que comemos mal los adultos repercute en los niños. Esto es lo que estamos hablando, o lo que hablamos en estimulación. Esta alimentación que no es saludable y aparte que es desorganizada, el niño lo internaliza y lo naturaliza, porque los niños son una esponja. Hasta los 12, 13, 14 años son una esponja, absorben todo lo que ven y todo lo que escuchan, en todo ámbito, bajo todo parámetro. En la alimentación, en cuanto a la alimentación, si yo soy desorganizada para alimentar a mi hijo menor de 12 años, seguramente él va a naturalizar esta desorganización. Hay muy pocas familias que se sientan a comer al mediodía, que se sientan a merendar, que se sientan a... Nosotros, los argentinos más que nada, con esto del mate, tomamos un mate, comemos una galletita, o hacemos un sándwich y se terminó. La verdad es que... Te olvidaste la pizza. ¿Eh? Te olvidaste la pizza. Claro, comemos una pizza fría bueno. La pizza fría con el mate. Y esto de la alimentación saludable, equilibrada, de tomar una sopa casera y demás, se fue perdiendo. Esto que hacían nuestros abuelos. Ahora hay como una conciencia de lo más saludable, entonces hay mucha dieta variada, muchas cosas para comer distintas. Hay mucha gente que es vegana o vegetariana y es mucho más común. Cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años, allá lejos de hace mucho tiempo, hablar de que yo tenía una amiga vegana, o vegana ni loca, no parecía, pero vegetariana era una cosa rara, la chica vegetariana era rara. Ahora es súper común, o sea, mis hijas no, pero tienen amigas que son vegetarianas y es súper normal. Yo sé que vienen las amigas, en este momento de tiempo no, pero vienen las amigas y bueno, cocino algo que sea puro verdura para ella, por ejemplo, porque es más común, digamos. Esperen que me parece que tengo chat de las chicas, están hablando. Rocío, soy vegetariana, dice. Ah, Rocío es vegetariana, ¿viste? Bueno, no sos rara, Rocío, antes eras rara, en la época nuestra, ¿no? Yo soy vegetariana y como bastante mal, debo admitirlo, es jodido. Bueno, sí, eso es otro tema. Esto de, en un tiempo también, había muchas chicas que se habían, más que nada de chicas, digo, que se hicieron vegetarianas, pero no comían bien. De hecho, mi hija mayor tiene su mejor amiga que es vegetariana, pero la mamá fue muy consciente, la llevó a un nutricionista y le hicieron entender que lo vegetariano era no comer nada más que lechuga, era comer de todo, y la chica era súper chiquita, ahora ya tienen 18, pero era 12, 13 años y ya se cocinaba cosas, se cocinaba diferente. La mamá me dijo, ella quiere ser vegetariana, que se cocine ella, la llevó y todo, y le enseñó, pero ella se hace su comida, la mamá también le hace, ¿no? Pero digo, tomó otra conciencia sobre la alimentación. A ver qué había dicho Rocío sobre lo del papel, no lo había leído, Rocío, sí, que se le hacía un engrudo en el estómago también, sobre que comía papel, ¿no? Sí, es jodido esto de comer bien, es cierto, pero no es imposible. Y ante todo esto, ante todas estas situaciones y comportamientos y conductas que se hicieron cada vez más comunes, aparecieron los trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros hablamos en estimulación temprana siempre con las chicas que si un niño se acostumbra a comer de parado y rápido y sin tiempo o con poco tiempo, a las apuradas y demás, después lo naturaliza, aparte de internalizarlo, lo naturaliza y después lleva una vida igual, de la misma manera cuando es adulto. Y cuando es adolescente, entra en esa crisis del cuerpo, de que si tengo demasiadas caderas, si soy demasiado flaco, si soy demasiado gordo. No solamente pasa con las mujeres, los varones les pasa esto de que o no tienen mucha masa muscular, o son demasiado chiquitos y demasiado delgados, o por el contrario son demasiado anchos y tampoco les gusta. Entonces aparecen los trastornos de la conducta alimentaria y son
tan comunes en los varones como en las mujeres. Uno cree que solamente es un tema de mujeres y la verdad es que no. Yo siempre digo, en los gimnasios está lleno de personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria. No digo que solamente haya esos, pero decime, Marce. Sí, me pasa, tengo mi hijo, él tiene 22 y es flaquito y alto, Claro, ¿entendés? Pero es bien flaquito y come. claro. Come de todo. Trabaja en el McDonald's de acá de Adrogué y a veces se pega unos atracones porque tienen la merienda, ¿entendés? Y come, y me dice, mamá, pero no puedo engordar. No puedo. Y yo le dije, mira, si saliste a mamá, yo cuando estoy nerviosa, por más que coma y coma y coma y coma, ¿entendés? Pierdo peso. Claro, Entonces puede ser algo nervioso también, no tiene nada que ver con lo que comes o no, porque a claro. veces come de más, ¿entendés? Se clava una hamburguesa así triple, con cheddar, con esto, con el otro, con aquello, y dice, bueno, hay compañeros que han engordado entre 5 y 6 kilos trabajando Y ahí, él no, y él no, y claro. me dice, no, tiene que ver con otra cosa, le digo, andate a un clínico, tomate el tiempo, y también está lo vago, porque tampoco lo hace. Un Claro, clínico claro. te va a derivar a una nutricionista, o si podés hacer educación física, ¿me entendés? Todo ese tipo de cosas. Pero a mí me pasa, y a veces no sabes cómo manejarlo, porque si es chico lo agarrás de los pelos y lo llevas. Claro, ¿Entendés? Listo. claro, Como hizo esta señora con la nutricionista. Pero claro. él con 20 y pico de años, viste, es como que levantate Claro, gordí y anda vos, obvio, viste. obvio. Sí, Me sí, pasa, sí, es sí, así. la verdad que es feo. Y es como vos decís, varones, mujeres, no importa. Claro. Sí, sí, no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, volviendo a esto de que si no hay una estabilidad o una buena conducta alimentaria en la niñez, repercute después en la adolescencia cuando aparecen todas estas ideas sobre el cuerpo, ¿sí? Hay chicas que no se ven gordas, pero se ven deformes. Ay, no tienen forma las piernas, no tienen, son derechas, no tienen cola, no tienen tetas, ¿viste? Entonces también eso repercute para llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria cuando tampoco hay una base, un apoyo, un seguimiento. Convengamos que cuando llegan a la adolescencia, es más, en la preadolescencia ya cambia la mirada del hijo hacia el padre. El hijo hacia el padre cuando es chiquito dice, ay papá, vos sos lo mejor, vos sabés todo. Cuando llega a la preadolescencia dice, ay papá, vos no sabés nada. Nosotros no sabemos nada. Dejamos de saber. Parece que somos unos ignorantes. Porque el que sabe es el compañero mío de al lado que tiene mi misma edad. Porque empiezan a Claro, cambiar los dos tarados. significantes, ¿no? Empiezan a cambiar los significantes. Ya no es más significativa mi mamá, mi papá, sino son significativos mis compañeros. Entonces, si no tenemos una buena base de niñez, mi compañero come poquito porque empezó la dieta de, no sé, de la estrella, entonces también la hago yo. Y así empiezan a suceder los trastornos en la conducta alimentaria. Tiene que ver con eso. Otra de las cosas que influyen mucho son aquellas cosas que les decimos aún nosotros los padres y hago mea culpa porque nosotros nos equivocamos. No sé, sos muy flaco, ay, sos un junco, pero no ves que vos sos un junco, mirá lo que sos, un palo, siempre lo mismo. Y eso también hace, lo que dicen los papás a los hijos es muy significativo. Entonces, hace un rato les decía a unas chicas, a veces uno dice cosas sin pensar que va a lastimar y sin embargo, ni siquiera queriendo lastimar, pero sin embargo, lo que dice, el otro lo escucha de otra manera y lo internaliza de otra manera y hasta le puede traer problemas a lo largo del tiempo, ¿no? O, no sé, ay, te pusiste esa remera, pero te queda fea porque engordaste ahora, viste que estás más gordita. Y ese más gordita, ¿a qué gordita que estás? Bueno, mis hijas me viven, por ejemplo, mis hijas me viven corrigiendo, Duele. ay mamá, ay, no se hacen comentarios sobre el cuerpo de la gente. Y a veces uno lo hace sin ninguna voluntad de decir algo, ¿viste? O de lastimar o de juzgar a nadie. O sea, me crucé con una gordita, ¿por qué una gordita, mamá? Esas cosas, esos comentarios que uno hace que están fuera de lugar y que por ahí ellos tienen más conciencia ahora, porque aprendieron en la escuela y demás, porque se empezó a hablar sobre eso porque había muchos chicos con muchos problemas por lo que se les decía. Entonces, ese tipo de terminología que los que somos más grandes, y ahí me incluyo yo, no nos acostumbramos a manejar, pero porque no lo hablábamos para burlarnos, era como muy común decirle, estaba siempre el gordo del grupo, el flaco del grupo, el narigón, y esas cosas hacían mal a las personas.
ahora hay una, digamos, no me sale, una adolescencia o una generación, no me sale, una generación que piensa diferente, que ya hay términos que no usan porque saben que al otro le puede hacer mal, ¿no? Digamos, en general. Así que bueno, de esto estamos hablando, que los trastornos de la conducta alimentaria no vienen solamente acompañados de una desilusión amorosa en un adolescente, vienen acompañados de un montón de cosas, de una sumatoria de cosas, y de una sumatoria que seguramente tiene como base una inestabilidad emocional o un tipo de emoción que no es sólido, sí, tiene que ver con eso, con la poca solidez, con la poca seguridad del individuo que lo padece, ¿no? Bueno, vamos otra vez al libro. Así seguimos leyendo y escribimos. A ver, estoy metiendo la compu. Entonces, después dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de trastornos de la alimentación? Bueno, el primero es anorexia nerviosa, y ahí pongan como subtítulo anorexia nerviosa, y van a copiar todas estas características, que son características y algunas son consecuencias de la anorexia. Y primero lo leo rapidito. Miren, dice, la anorexia nerviosa se caracteriza por adelgazamiento extremo. Eso es una característica, cuando hay demasiado adelgazamiento y aparte repentino, podemos pensar que es un síntoma. Incesante búsqueda de delgadez y negación a mantener un peso normal o saludable. Eso es una causa de cómo aparece la anorexia en una persona. Después dice, miedo intenso a subir de peso, imagen corporal distorsionada. Esto es re importante, porque realmente la persona que empieza con una anorexia no es que se inventa que, ay, qué fea que estoy, qué gorda que estoy, y se lo dice a los demás para que los demás le digan que está flaca. No, realmente se mira al espejo y se ve mal. No lo está inventando en su cabeza, se ve mal. Autoestima significativamente influenciada por las percepciones de la forma y el peso del cuerpo o la negación de la gravedad del bajo peso corporal. Falta de menstruación en niñas y mujeres. Bueno, eso ya más una consecuencia de la poca alimentación, cuando empieza a haber falta de menstruación. Y alimentación extremadamente restringida, que puede aparecer con una dieta tranqui, empezamos a hacer dieta y empezamos a seguir una dieta y después seguimos otra dieta porque esa dieta no me dio el resultado que quería y hacemos otra y después empezamos a hacer ejercicios físicos 2 veces por semana, después 3, después todos los días, después, ¿se entiende? Entonces yo tenía una alumna en Lomas que cuando empezamos este tema me dijo, yo estoy en tratamiento, siempre fui anoréxica y bulimia, tuve anorexia y bulimia, estuve muy mal mucho tiempo y vivo en tratamiento porque no sé, o sea, es una enfermedad tratable, pero no es curable. Nunca se sale, o sea, del todo, siempre uno tiene que hacer un seguimiento, se cura de alguna manera, pero hay que hacer un seguimiento. Y ella me decía, yo ahora como saludable, como bien, como las 4 comidas que tengo que comer y todo, pero hay días que me ataco y hago ejercicios, voy al gimnasio 3 veces en el día. Y yo decía, ¿cómo hace? Porque yo no puedo ir ni 3 veces por semana. Pero tiene que ver con el trastorno de la alimentación. Bueno, comía saludablemente, pero iba demasiadas veces, hacía demasiado ejercicio físico. Bueno, hay veces, hay tiempos en los que me ataco, así me dijo ella, y tengo que ir, porque si no empiezo con problemas con la alimentación. Prefiero ir y hacer ejercicios y después comer, bueno, y así lo iba llevando, tenía psicólogo y demás, pero bueno.
Bueno, escúchenme que me quedan 7 minutos, se va a cortar y ya son las 4 de la tarde porque esto de conectarnos un poquito tarde se atrasó. Así que copien esto, tranquilas. Si llegan a necesitar, yo sé que Marcela y Andrea tienen el libro y creo que Rocío también, no creo que Micaela no. Pero si llegan a necesitar que no terminaron de copiar, me avisan. Pero yo creo que van a terminar para cuando se corte. Tendríamos que copiar estos puntos. Les doy el tiempo. Avísenme cuando terminaron. Abrirle la puerta. La afuera, Loli. La afuera, pa. Influenciada por las percepciones. De la forma y el peso del cuerpo. Negación. De la gravedad. Del bajo peso corporal. Me das una más. Ok. No, si lo están. No. Falta meditación. Sí. Acá tiene toda la tarea que tiene que hacer. Alguien está chumando. ¿Tengo cambiar? Voy a copiar. Bueno. Bueno, ¿cómo van? ¿Terminaron? Sí. Restringida. Bueno, nos quedan 3 minutos, así que les voy a pasar, por las dudas, esta página sobre anorexia. Ya lo voy a hacer antes de olvidarme. Y esta otra página siguiente que habla de bulimia, ¿sí? Así que traten de leerlo, de copiar en su carpeta los síntomas y la clase que viene vamos a hacer ese repaso. ¿Sí? Solo de anorexia. ¿Hasta bulimia? Sí, anorexia, solo anorexia y solo bulimia. ¿Sí? ¿Está bien? Que les voy a pasar esto. Bueno, me queda subir la clase pasada y esta clase, y cualquier cosa en la semana hablamos.
seguimos la clase que viene con el tema de o mejor dicho, la clase que viene hacemos el repaso. Si nos queda tiempo seguimos con este tema y si no seguiremos el otro. Pero la clase que viene vamos a hacer repaso, así que traten de mirar su carpeta, de ver qué dudas tienen y vamos a ir recordando todos los temas por las dudas para que no se nos vaya enfriando todo. ¿Sí? Bien. Listo. Genial, chicas. Bueno, gracias por Encontré el machete del pie. Ah, Contra el machete. tenés que ponerlo más cerca de la clase. Bueno, les mando un beso, gracias por estar como siempre y nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Que tengan Chicas, a Hasta todas. el martes. Beso.